Bienvenido a este tercer episodio de la fe. Este tercer episodio es cómo tener fe en medio del silencio de Dios. Y creo que aquí es donde nuestra fe es probada y cambiamos de tener fe a tener una mega fe. Y cuando la Biblia habla de mega fe es otro nivel. En toda la Biblia Jesús solo nombra a una mujer con esta frase: mujer, qué grande es tu fe. O una mega fe, y es la mujer griega, la mujer sirofenicia, una mujer gentil, una mujer que solo había escuchado hablar de Jesús, pero no tenía la revelación. Pero esta mujer tuvo algo, creyó, no dudó y accionó en medio del silencio de Dios. Y oro al Espíritu Santo que este mensaje en este momento te hable y te haga actuar como esta mujer sirofenicia. Te recuerdo, era griega. Ella no creía en Jesús, ella creía en todos sus dioses griegos. Artemisia era la diosa griega en aquel entonces, muy famosa, Zeus. Y ella pues había intentado de todo. Y vamos a iniciar así en el nombre poderoso de Jesús. Continuamos hablando acerca de la fe, del poder que hay en la fe. Cuando tenemos fe en lo que Dios habla, en lo que Dios nos dice. Ya hemos visto que una de las reacciones de alguien de fe es una persona que obedece a Dios, aunque no entienda lo que le está Dios ordenando, que sale hacia donde Dios lo envía, porque Dios le dijo: esa es mi voluntad, aunque no sepa cómo llegar. Caminar en fe es el camino de la gente que vive dependiendo de Dios. Y hoy vamos a analizar esta escritura de la Biblia del Evangelio de Marcos. Marcos 7, 24, 26. Levantándose allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, Jesús no quiso que nadie supiese que Él estaba ahí, porque Él quería descansar. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo oyó que Jesús había llegado de repente a la ciudad de Tiro. Y aquella mujer entró a aquella casa, no pidió permiso, vino y se postró a los pies de Jesús. Esta mujer era griega y sirofenicia de nación, ambas nacionalidades. Y le rogaba que por favor Jesús enviara la palabra y que echase fuera al demonio que tenía atormentado a su hija. Vamos a analizar esto. Ni el demonio ni la hija estaban en el lugar donde la mujer le habló al maestro. Dice que esta hija estaba en la casa de la mujer. O sea, la mujer la dejó en su casa. Esta niña, esta jovencita, no podía salir porque esta niña era como esquizofrenia y tenía posesión demoníaca ya y no podía salir a ningún lado. Yo me imagino que esta mujer sirofenicia ese día le dijo: mira a su esposo, hoy no vas a trabajar. Aquel que dicen que hace milagros, que es hebreo, israelita, vino a nuestra ciudad. Nuestra ciudad no es parte de Israel, pero vino. Y a mí me contó un pajarito que vino a descansar. Pero ¿sabes algo? Yo no voy a darle descanso a Dios. Y se me hace muy, muy peculiar esto, lo que dice Isaías 60. Ustedes que conocen a Dios, no le den descanso y no dejen de orar de día ni de noche hasta que Dios cumpla lo que les prometió. La fe que esta mujer tenía le decía que Dios tenía tanto poder que Él no tenía que estar donde estaba el problema para resolverlo. Esa es la fe que mueve montañas. Ella le dijo a Jesús: vengo a pedirte que eches fuera el demonio de mi hija, aunque ni ella ni ese demonio estén aquí presentes con nosotros. Pero yo sé, Jesús, que tú eres poderoso, porque yo oí hablar de ti. Escucha bien, oí. Por eso te digo, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Aquella mujer
primero no había recibido a Jesús en su corazón porque ella era gentil, ella era griega, ella no conocía al Dios Yahweh, al Dios gran yo soy, al Dios de Moisés, pero sí había oído hablar, sí había prestado atención en las conversaciones que alguien estaba contando de pleno cuando ella iba al mercado, cuando iba al supermercado, que iba a la casa de una amiga. El tema de conversación esos 3 años y medio era los milagros de Jesús. Porque el Espíritu Santo estaba sobre él y dice que el Espíritu Santo hizo que su fama corriera por todo el mundo y que todos supieran lo que extraordinario que Jesús hizo. Entonces aquella mujer lo que hizo fue prestarle oído. Por eso yo vengo a decirte ahora, tú tienes que oír palabra de Dios para que tengas fe. No, mira, yo sé que hay veces que hay que escuchar noticias para que sepas lo que está pasando en el mundo. Pero si las noticias a ti te bajan la fe, no las escuches. Y mejor escucha palabra de Dios, porque esta mujer no había visto milagro, mira, no había visto paralíticos, no había visto resucitaciones como los hebreos, los judíos sí habían visto, pero aquella mujer solo por oír dijo, eres tan poderoso que no necesitas llegar a mi casa para que mi hija sea libre. Ella todavía no había visto ningún milagro hecho por la mano de Jesús. No había presenciado que un paralítico se parara por medio de Jesús. Ella estaba ahí porque ella oyó que en una aldea lejana Jesús había hecho maravillas. Ella no se estaba moviendo porque tenía evidencia de milagros, sino ella se estaba moviendo porque estaba creyendo que lo que habían dicho de Jesús era verdad. Nosotros no creemos por lo que vemos, sino por la fe. Nuestros ojos es de vista, la fe que tenemos está en nuestros ojos. No nos meneamos por lo que vemos, llamamos las cosas que no son como si fuesen. Creo que esta mujer cananea nos representa a muchos de nosotros. No estuvimos ahí, no presenciamos a Lázaro resucitar, pero creemos lo que hemos oído de él. Y lo que movió a esta mujer a salir de su casa. Y mira, dice que Jesús llegó, si lees de otra vez, dice que Jesús llegó y se escondió en esa casa. Y aquella mujer no sabía en qué casa era. Yo me imagino aquella mujer que tocó todos los timbres, tocó todas las puertas, preguntar si ahí estaba Jesús durmiendo y descansando. No le importó, y si eran edificios, no le importó bajar gradas, subir gradas, porque no habían elevadores en aquel entonces. Aquella mujer dijo, yo estoy aquí y no dejo descansar al maestro. Nosotros no presenciamos a Lázaro resucitar, pero nosotros creemos porque hemos oído que la Biblia dice que eso sucedió. Y lo que movió a esta mujer salir de su casa para buscar ayuda en Jesús no era lo que había visto de Jesús, sino lo que había escuchado acerca de Jesús. La fe de esta mujer supera a la de muchas. Ella pensó, aunque ni el demonio ni mi hija están aquí, yo creo que Jesús puede liberarla a la distancia. El poder de Dios no viaja en el tiempo, viaja por medio de la eternidad, viaja fuera del tiempo y también en el tiempo. O en este momento alguien puede estar creyendo por un familiar en su país y no tiene que estar ahí el familiar contigo para que Dios lo sane. En este pasaje bíblico, quien debía estar en la presencia era la mamá, porque esta mujer era la que tenía la fe necesaria para sanar a la hija. Me gusta esta palabra porque se trata de una mujer y sí tenía una hija, debía tener un marido. No sabemos dónde estaba el esposo, pero sí sabemos dónde estaba la mujer y que ella tenía una fe. Lo que Dios necesita de tu familia es un miembro que vaya con fe a su presencia. Si hay alguien en tu familia que le cree a Dios, Dios puede transformar a la familia entera. Y no importa que tú no estés con tu familia, ellos pueden estar en varios países, pero con una persona, como dice la Biblia, la oración del justo puede mucho. Es la fe que esta mujer tuvo. Mira qué impactante esto. Ella dijo, estoy aquí por causa de mi hija. Estaba allí pidiendo por otros o por otra. Estaba a favor de una persona que tenía a ella atada en su casa, es decir, obraba una intercesión. Hemos hablado de esa fe tan sorprendente que tuvo Abraham, que tuvo Moisés,
Pero esta mujer no había visto convertir un palo en culebra, ni había visto una zarza arder, y estaba creyendo que Jesús podía sanar a su hija a la distancia. Esta mujer ni siquiera era judía, era griega, sirofenicia. No pertenecía a la fe de Dios, no le pertenece el poder. Pero la fe es tan sobrenatural que no pertenece a nación, ni a raza, ni a descendencia. Por eso Jesús le dijo a aquel centurión: y os digo que vendrán muchos del oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mateo 8:11. Jesús dijo: este centurión es rumano, pero tiene tanta fe. Y les puedo decir que esta fe me impresiona. Gente que no descendía de Leví, ni de David, ni de Judá, ni de Dan, ni de Manasés, ni de las tribus, pero estaban descendiendo del espíritu de la fe. A esta mujer no le pertenecía un milagro en esa temporada, pero la fe te hace tomar lo que tú no compraste. La fe te hace arrebatar lo que a ti no te pertenecía. Dios dice: si tienes fe, extiende la mano, que lo que no era tuyo será tuyo. Lo primero que vamos a aprender de esta hermosa historia no es solo la fe de esta mujer, sino la atrevida que ella era, para decirlo de alguna manera en buen sentido. Jesús acababa de ministrar. Había tenido un tremendo servicio. Había milagros. Había salido de una región y él dijo: me voy a ir a la ciudad de Tiro y de Sidón, porque yo creo que ahí no me conocen. Bueno, Jesús ya lo sabía todo. Él creo que el Espíritu Santo lo guiaba a dónde. Y él llegó ahí para tomar unas horas de descanso. Jesús no fue a predicar, Jesús no fue a ministrar, no se había programado para hacer milagros. El Espíritu Santo no le había dado la agenda. Él decía que quería estar en un lugar tranquilo y que nadie lo molestara, le dijo a los discípulos. Dice que él quería esconderse y que nadie supiera de él. Marcos 7. Él no se preparó para hacer un tiempo de milagros en Tiro y Sidón, ni para hacer cosas grandes, no. A él lo pusieron a hacer cosas grandes, aunque él no había ido a eso. Él había ido a tomar unas vacaciones, un descanso. Dice la escritura que Jesús se escondía y que no quería que nadie supiera dónde estaba él. Pero a la fe, Dios no se le puede esconder. Por eso yo te llevo y te insto que al terminar este podcast tú vayas a leer Isaías 60. Una persona que tiene fe no se puede esconder de los ojos de Dios. Cuando alguien tiene fe, sin dirección, encuentra el milagro, aunque no tenga dinero, paga el pasaje. Porque dice: yo tengo fe. No sé a dónde voy, pero Dios me dice. Dios ya me habló, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Oír. ¿Qué fue lo que hizo que esta mujer fuera a buscar a Jesús? Dice: había escuchado de Jesús. La fe viene por el oír. Primero tienes que saber oír la voluntad de Dios y saber que Dios te quiere sano, que Dios te quiere próspero, que ya Dios te dio un sueño, que ya Dios te mostró en la Biblia, en su boca, esos versículos, eso cuando abriste la Biblia, eso así es. Y tú tienes que hacer como esta mujer: creo y yo creo en mi milagro. Cuando alguien tiene fe, llega al final de las cosas. Y lo primero que vemos aquí es que Jesús no se pudo esconder. Cuando oramos con fe, Dios no se va a tapar los oídos. Cuando lo buscamos con fe, Dios no se puede esconder. La fe es como un imán que atrae a Dios. Por eso la sangre de Abel, el segundo hijo de Adán y de Eva, hasta el día de hoy reclama. Dios dio este testimonio porque la ofrenda de Abel trascendió el tiempo. Y cuando Dios va a hacer diferencia de alguien de fe, menciona a Abel, a Abraham, a Noé y dice: si tú fueras como Noé, en ese nivel de la fe. Esta mujer encontró a Jesús sin que él le dijera dónde estaba. Por eso el que quiera encontrar a Dios lo encuentra donde sea. Puedes arrodillarte en la calle y ahí en la calle cierra los ojos, levanta las manos y dices: Jehová, Dios del cielo, desciende. Porque Él está hoy en día en todos lados. Mira, el Espíritu Santo mudó su oficina del trono a la tierra. Él está en todos los lugares. Pero quiero aclarar esto. Juan 4 dice que solo se manifiesta donde alguien lo adora en espíritu, en verdad, y donde alguien tiene hambre y fe. Entonces, si hay alguien que tiene fe, Él ahí se va a manifestar. Es como decirte: ya está acá, ya está abierto el portal.
Por eso Jesús dice, les conviene que me vaya porque vendrá mi espíritu y Él estará con ustedes siempre. ¿A dónde huiré de tu presencia? Él está ahí, pero para que su presencia se manifieste. Hay dos movimientos diferentes del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se mueve y cuando el Espíritu Santo sopla. Cuando el Espíritu Santo se mueve, tú sabes que está ahí. Ahí está. Pero cuando el Espíritu Santo sopla, es cuando ejecuta señales, prodigios, maravillas y milagros. Y cuando el Espíritu Santo sopla, eso se llama gloria. Cuando el Espíritu Santo se mueve, eso se llama presencia, ¿sí? En Éxodo 33, Jesús le dice, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no me voy. Su presencia, su compañía, te guarda, te protege, está ahí. Pero más adelante, en mismo Éxodo 33, Moisés le dice, Señor, ya que tengo tu presencia, voy a ir a algo más, muéstrame tu gloria. Quiero caminar con señales, prodigios, milagros y maravillas. Entonces hay dos movimientos. Génesis 1, vamos a regresar, dice que en el principio todo estaba desordenado, pero el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Todo era un desorden, pero su presencia estaba ahí. Puedes decir tú, yo no veo ni un milagro, no ha cambiado nada, el desorden sigue, el caos sigue. Siento la presencia de Dios, se está moviendo. Pero necesito gloria, necesito gloria, necesito gloria. Y esa gloria sucedió cuando el Padre le dio la orden al Espíritu. Ahora sí, pues, divide las aguas de la tierra, la tiniebla de la luz. Eso es gloria. Y eso se logra con la fe. Te prometo, porque es algo que siento de parte del Señor, al terminar estos 21 días de la fe, vamos a hacer otros podcasts explicando cómo vivir en la gloria de Dios 24 horas. Creo que encuentras un podcast o dos aquí en mi canal y en YouTube. Y pon Michelle Corado, viviendo en la gloria de Dios las 24 horas. Escúchalo, porque sé que el Señor te va a responder. Jesús no se le pudo esconder. No era que ella tenía una conexión con algún apóstol o que esta mujer sirofenicia era amiga de Pedro, de Santiago, de Juan, de Tomás, para que le abrieran un espacio en la agenda de Jesús y que le enviaran un WhatsApp. Mira, mujer griega, Jesús está descansando. No, en aquel momento no existía nada de eso. La fe la puso a ella en el lugar correcto, donde nadie la había invitado. La fe le dio acceso a la presencia a la que la multitud no tenía acceso. Si tienes fe, vas a caminar en caminos que nadie ha caminado antes. Si tienes fe, vas a lograr cosas que nadie ha logrado. Esta mujer llegó y dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio y en mi casa. La fe que vemos en esta mujer no niega su realidad. Ella dijo, sí, tengo un problema, mi hija tiene un demonio. Y en pocas palabras, en un lenguaje actual, esta mujer dijo, Jesús, tengo problemas en mi casa. Hay un demonio que está viviendo en mi casa. Y vine para que tú lo echaras fuera. No necesito que tú vayas a mi casa. No necesito que tú estés en mi casa. Tú dices la palabra, Jesús, y la palabra va a hablar el milagro que tú digas. Isaías dice que cuando Dios habla, sus palabras no tornan vacías. Isaías 55:1. Que cuando enviamos la palabra, ella prospera en aquello para lo cual lo enviamos. Dios envía ángeles para que ejecuten aquellas cosas que Él prometió. Por eso es tan importante que usted todos los días tenga su devocional de la Biblia. Y que usted pueda poner esos post-it, esos carteles. Mira, es hermoso aprender escribir en cuadernos. Y ahí está repasando, pero el cuaderno se cierra. A mí me gusta mucho poner post-it en espejos, detrás de las puertas principales de mi casa, detrás de la puerta del baño, donde yo siempre lo veo y en letra grande porque estoy profetizando. Eso que estoy declarando, Jesús dijo que es su voluntad y no regresará vacía. Eso se va a cumplir. Isaías 55:11, porque Dios enviará ángeles para que ejecuten su voluntad. Salmo 130:20. Cuando el Señor bendijo a Jacob en Betel, le dijo, yo te bendeciré y te prosperaré y no me apartaré de ti. Labán engañó a Jacob muchas veces. ¿Por qué? Porque Jacob había engañado a Isaac, su papá. Entonces había una línea de iniquidad. Pero cuando llegó el tiempo de que se cumpliera la palabra dicha en Betel, un ángel se le aparece a manifestar todo lo que Dios le había dicho y le dijo, salte, porque Dios te va a cambiar el nombre. No vas a ser ya más Jacob, engañador, usurpador, mentiroso. Dios te lleva a un Peniel, a ir a un encuentro cara a cara con Dios, a ver la gloria, porque Dios te va a redimir. Cuando Dios habla, mueve ángeles
para que vigilen y hagan todo lo necesario para que se cumpla lo que Él dijo. Y mueve la naturaleza y lo que sea para que se ejecute tal como lo había hablado. Pero tienes fe. Tú no puedes, regresando a la mujer sirofenicia, tú no puedes recibir liberación en tu casa si ignoras las ataduras que tienes. No puedes ser libre si no ves las cadenas que te atan. No puedes ser libre del orgullo si no ves tu prepotencia. La Biblia dice, escudriñame, Señor, y mira qué hay dentro de mí. Y revélame qué no te agrada, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Este es un salmo de David. Antes de echar fuera al diablo, mira esto. Primero debes preguntarte qué hay que echar fuera de ti. Prepotencia, orgullo, vanidad. Y te estoy hablando de esto porque vamos a llegar el motivo por el cual había un silencio de Dios en la vida de la sirofenicia. ¿Por qué su hija tardó tanto tiempo? Vamos a llegar a este punto. Espera. Pero Dios no puede ejecutar un milagro si tu odre sigue estando viejo. Entonces, primero reflexiona qué hay dentro de ti. Y esto va con Jehová Rafa. Sé que no lo he grabado, pero créanme que al grabar este mensaje, que lo quiero hacer en un vivo, en un live, ahí va esto encadenado. Jehová Rafa no solamente te sana tu enfermedad, te sana tu alma, te libera. Y vas a descubrir las áreas y vas a saber cómo perdonar completamente. Porque a veces decimos ya perdoné, pero cuando encuentras a esa persona sientes que tu estómago se revuelve. Aún hay raíz de amargura. Y si hay raíz de amargura, está evitando que la gracia que Jesús nos regaló sea manifestada en tu vida. ¿Qué te pasa, mujer?, preguntó Jesús. Hay un demonio en mi casa, le dijo ella. Ella expresó lo que estaba viviendo. No se lo escondió. Un espíritu inmundo vivía en su casa. En ese tiempo no había televisión ni internet en las casas. Y un espíritu inmundo habitaba en la de esta mujer. Imagínate ahora lo fácil que los demonios pueden entrar en las casas con ver una película que no tienes que ver, escuchar música que no tienes que oír, ir a lugares que no tienes que oír. Se abren puertas. Pero si tú te acostumbras a ir a la presencia de Jesús, si ha entrado contaminación, como dice Deuteronomio 28:7, lo que por una puerta entró, por 7 se van, porque tú estás en la presencia de Jesús. Debes aprender a estar literalmente desnudo, espiritualmente ante Dios. No puedes ocultarle nada. Debes exponer ante Dios todas tus debilidades, lo que te está dañando, tus problemas. No le finjas a Él ni empieces a orar por otra persona cuando tienes rencor en tu corazón por ella. ¿Cómo decirte? No le finjas a Dios que ya perdonaste cuando aún sientes rencor por esa persona. Mejor dile, Señor, tengo un problema en mi casa, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Siento rencor, siento envidia. ¿Cómo es posible que al impío le vea mejor que yo? ¿Cómo es posible que al impío se le abran puertas y a mí no? Señor, eso es envidia, esos son celos, porque yo tengo que alegrarme aún cuando al impío prospera. Así que hoy, Señor, esa es mi debilidad y yo la rindo. Libérame, sáname. Y empieza, como te voy a hablar en Jehová Rafa, empieza a escribir bendiciones para tus enemigos, para que envidias todo lo que tú quieres que te pasen a ti, cosas lindas, deséaselas a tu enemigo. Cuando tu corazón sea así, tú estás listo para ser promovido. Dile a Dios, enfrenta el mal que hay en mí, Señor. Y como dijo David en el Salmo 51, límpiame, borra mis iniquidades y crea en mí un corazón contrito y humillado. El movimiento de la fe siempre va a traer recompensa de Dios. Esta mujer oyó hablar de Jesús, pero no se quedó en su casa, salió, sino que trató de entrar en contacto con el que podía ayudarla. Cada vez que alguien dice, yo no necesito buscar a Dios, no necesito escuchar palabra, yo le digo, qué bueno que antes de que tú nacieras, Pablo escribió este pasaje. No dejes de oír la palabra ni de congregarte como muchos tienen de costumbre. Permanece ardiendo en su presencia. Hay manifestaciones a tu favor que no se hacen realidad en tu casa. Hay manifestaciones que tienes que salir del acomodamiento.
Otro mensaje que Dios me permitió dar en esta semana, que fue: la zarza está ardiendo ya. Sal de tu acomodamiento. Dios nos está diciendo, hay niveles que no los vas a percibir si tú te quedas en tu casa. Tienes que salir del acomodamiento porque ya la zarza está ardiendo. Ya está aquí, pero tienes que subir al monte Sinaí. Hay niveles que solo se reciben como recompensa por el movimiento de tu fe. Ahora entiendo a personas que por incapacidad están enfermas, no se pueden mover y no pueden ir a que alguien ore por ellos a una iglesia. Dios entiende y justifica el milagro sobre ellos. Pero díganme, alguien que tiene piernas para ir a trabajar todos los días, que maneja 30, 40 millas para ir a comer, para ir a pasear, para ir de viaje, ¿por qué cuando tienes que oír para oír la palabra de Dios, tú dices, ay no, qué pereza, me quedo? Te garantizo que la bendición no va a llegar porque Dios dice, Dios observa, quiero que tú sepas, tú estás siendo vigilado. Dios va a decir, ¿cómo es posible? Yo lo estoy bendiciendo para que se vaya de viaje, para que vaya a pasear, para que vaya a trabajar, pero no puede darme a mí, que soy lo primero. Mira, cuando nos estemos en el cielo, Dios no te va a decir a cuántos países conociste y qué lugares. Dios te va a decir qué hiciste en mi gloria, qué hiciste en mi presencia. Te dejo esto. Necesito que todos ustedes que me estén oyendo ahora entiendan que todo lo que se produce por fe trae recompensa. Que nos movamos por fe. Abraham no sabía dónde iba, pero eso no fue motivo para quedarse estático y quieto en la ciudad de su padre, Taré. Se movió en fe sin saber a dónde iba porque Dios le dijo, sal. Y yo creo que hoy Dios le está hablando a muchos en este podcast, sal del acomodamiento. Mira, ese mensaje que Dios me permitió dar de la zarza, no lo enfoqué mucho en cuanto Moisés encontró a la zarza, sino ¿por qué Jesús? ¿Por qué Dios eligió ese palo insignificante, sin fruto, lleno de gusanos, que es una zarza? El árbol más feo que hay en la historia. Puedo decir que es una zarza, no es bonito. ¿Por qué la eligió? Creo que vamos a grabar esto primero, Dios. Quiero catalogar que hay dos tipos de fe. Primero, la fe que se recibe por el milagro que se ve en otro, que es la fe que solo te permite recibir de Dios. Y segundo, la fe que se recibe por oír de Dios sin verlo. Ahí estoy. Que es la fe que permite que Dios nos use para bendecir a otros. Hay gente que dice, wow, ese paralítico se levantó, wow, esa persona resucitó. Entonces yo creo que Dios también lo puede hacer por mí. Y esa gente recibe sanidad por la fe que se produjo por lo que ellos vieron. Pero no tienen la suficiente fe para ponerle la mano a un paralítico y ellos levantarlo, porque la fe que no usa es aquella que viene sin evidencia, la que primero se cree. Primero creo sin ver. No hablo de pensar positivo. No hablo de hablar cosas no. Tienes que hablar positivo, sí, pero esto no es solamente de hablar palabras positivas, esto es fe. Esto es fe. Hablar positivamente es decir que todo está bien en la casa, aunque no haya un plato de comida, decir que hay un amor eterno, que se aman, aunque llevan 8 meses personas que ni se saludan. No, eso es hablar positivo. Te estoy hablando ahora de fe. Y la fe es más allá de hablar positivo. La fe es salir del acomodamiento. Esta mujer no fue a Jesús con una historia. No fue a hablar positivo. No, esa mujer le dijo, yo creo que mi hija va a sanar. Yo creo que todo va a estar bien, aunque mi hija tenga un demonio. No, ella fue a hablar por fe. Jesús, hay un demonio en mi casa, tú lo puedes, y yo sé que lo puedes sacar. Eso es cierto. Tienes que hablar positivo con la fe. Eso va de la mano. Pero no solo te va a servir que seas una persona que te diga, sí, todo va a estar bien, las cosas van a mejorar, Dios está en control. ¿Cuántas veces hemos escuchado, mira, no te preocupes, Dios está en control? Sí. Pero ¿qué tienes que hacer tú para que ese control se manifieste en tu vida? Fe, sal. Ve a Jesús y dile, Señor, yo sé que tú tienes todo en control, tú diriges todo. Pero mira,
tengo este problema en mi casa, en mi trabajo y esto. Pero quiero decirte algo. Tengo rencor. Tengo envidia. No puedo perdonar. Señor, este es mi problema. No hablo de tener pensamientos solo positivos, hablo de tener pensamientos de fe. Y los pensamientos de fe no vienen de escuchar al millonario que triunfó. No vienen de escuchar a aquella persona que viajó y la pasó bonito. El pensamiento de fe solo viene por escuchar la palabra de Dios. Lo primero que esta mujer hizo fue postrarse ante Jesús y por fe reconoció que Jesús era el único que podía ayudarlo. Primer paso. Esta mujer dijo: Jesús, soy griega y surofenicia, ¿ok? Adoré a la diosa Artemisia, adoré a Zeus, levanté altares, busqué brujería, hechicería, todo. Y tal vez esas fueron las puertas por las cuales entró el demonio y poseyó a mi hija. Lo reconozco. Yo soy una pecadora, pero hoy sé que tú eres el único camino, salvador y vida. Tu fe es consumida cuando tus ojos están puestos en Jesús. Tú no puedes tener fe y sanarte sin tener contacto con Dios. Esta mujer no corrió a los sabios, ni a los médicos, ni a los astrólogos, ni a los brujos esta vez. Ella dijo: voy a la fuente, que sí puede cambiar vida. No lo conozco cara a cara, pero lo voy a conocer. No quiero solo de oídas conocerlo, quiero verlo de cerca, como lo dijo Job, aleluya. Esta mujer dijo: escucho que hay milagros, pero yo lo quiero conocer de cerca, quiero gloria. Ella dijo: en Dios está la liberación de mi casa, de mi vida, de mi hija, y yo voy tras Él. Yo voy tras Él. Si por algo vamos a aplaudir a esta mujer, que estoy terminando este podcast, que se me hizo algo largo, pero quiero dejarte la esencia. Debemos hacerlo por su resistencia. Nunca esperó otra cosa que no fuera su milagro. Ella no estaba ahí y ella dijo: bueno, vamos a ver si Jesús me atiende, si yo merezco el milagro. No, como te he dicho, no digas: Señor, si tú quieres, tú dile: Señor, esto es mi milagro. Ella no esperaba más que un milagro. Ella dijo: no salgo de esta casa sin el milagro. Cuando ella le estaba hablando a Jesús, a pesar del silencio de Jesús, y aquí voy, porque si usted lee, mire, está en Marcos 7, pero usted va a leer en los demás evangelios, porque este pasaje está en varios evangelios. Busca en internet mujer sirofenicia y lee todos los evangelios, pero hay una predica también que yo tengo, la liberación de mis hijos, en YouTube. Jesús hizo un silencio cuando la vio, no le respondió palabra, la ignoró. Y eso es lo que yo quiero hablar. ¿Cuál es tu actitud delante del silencio de Dios? En el libro de Mateo dice, va a ser a Mateo, que ella le gritaba: Jesús, hijo de David, delante de mucha gente. Jesús quería quedarse escondido, pero ella lo delató. Los discípulos le decían al maestro: Jesús, mándala a callar, despídela, que nos está incomodando, nos está rompiendo el sueño, no nos deja ver la televisión. Jesús no respondía. Silencio. Tal vez tú en este momento estás en ese silencio. Señor, tengo un problema. Toqué todas las puertas, hice todo, salí del acomodamiento, hice todo lo que tú me dices y estás en silencio. Ella le estaba pidiendo ayuda al único que la podía ayudar, al único que podía ayudarla. Y ese único no quería hablar con ella. Pero a pesar del silencio que Jesús tuvo frente a la petición y oración de esta mujer, ella no dejó de gritar: Jesús, hijo de David, sana a mi hija. No te rindas. Estás siendo probado. Si el silencio está, es porque Dios quiere ver que tú le creas y que tú lo buscas, y que al momento que recibas tu milagro no te vas a olvidar de Él, como aquellos 9 leprosos que fueron libres y se olvidaron. Jesús quiere ver que tengas una mega fe y que vas a darle tu vida y vas a dar testimonio que si Él lo hizo contigo, lo hará con los demás. Imagínate tú que le estés hablando a alguien y tú sabes que esa persona te está escuchando, pero no te quiere responder. Ella estaba viendo que Jesús no era loco. Ella estaba a los pies de Jesús y Jesús la ignoraba. ¿Cómo te sientes cuando le hablas a alguien que sabes que te está viendo y oyendo y no te responde?
Los sentimientos, el alma va a fluir ahí. Te vas a sentir ignorado, ofendido. Aquí no me quieren ayudar. Aquí nadie me quiere contestar. La fe no se rinde. A pesar del silencio de Jesús, ella no se rindió. A pesar de que en los primeros 10 minutos Jesús no le respondió. Y tal vez tú digas, ay, pero fueron 10 minutos y conmigo van 10 años. Ella siguió 30 minutos más porque estaba convencida que Jesús estaba ahí para hacer un milagro. No permitas que el silencio de Dios te haga rendirte. No permitas que por la respuesta que no llega en el momento que tú quieres, te haga rendirte del milagro que ya Dios te prometió que va a venir. Dios quiere que sigas persistiendo. Toca la puerta hasta que el que esté adentro te dé el pan que tú necesitas. El problema de muchos es que les han enseñado a pedir, pero no a perseverar. Piden, pero no persisten. Tienes que aprender que cuando Dios te promete algo es porque te lo quiere dar, y Él te lo quiere dar y nada ni nadie te lo va a quitar, y tienes que mantener esa fe y no rendirte ante la circunstancia que está en contra de lo que estás creyendo. Tu fe será probada. Ningún milagro se recibe sin antes no hay una demanda de fe. Cuando estás convencido de lo que Dios puso en tu espíritu, sabes que es Dios quien te dio ese sueño, quien te dio ese versículo. No te puedes rendir. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando tú sabes lo que Dios te dijo, no te importa lo que el enemigo opine, lo que el gobierno opine, lo que las noticias opinen. Tú sabes que Jesús te lo quiere dar. No permitas que la circunstancia contraria te haga desistir de la fe. Cuando Dios hace silencio, significa que se queda en silencio escuchando. Escucha bien, que tú estás orando con fe y que a ti te urge el milagro. Pareciera que dijera, no lo voy a hacer ahora. No sé si has pasado por el proceso de que Dios se haya quedado callado, porque yo sí lo he vivido y es algo tormentoso. Cuando quieres oír a Dios en un asunto y se te aparece un ángel y te habla de otro, o tú sueñas otra cosa y te despiertas, dices, Señor, pero es que yo quiero que tú me respondas de lo que te estoy pidiendo y me estás hablando para fulanito y para menganito. Un día estaba orando por una causa y yo estaba esperando que Dios me diera la respuesta a mi causa en ese momento. Y escucho al Señor y me dice, tienes que ir a tal lugar y vas a ir a predicar este mensaje. Y yo le digo, pero ¿qué mensaje, Señor? ¿Qué lugar? Dímelo. Y yo le digo a Dios, Señor, yo quería que tú me respondieras o me dieras un sueño de mi problema. ¿Y por qué me hablas de otro pueblo que ni conozco? Entonces entendí que si Dios me estaba hablando de ese pueblo, era porque el problema mío ni siquiera era tan grande. Para Él no era grande. Era porque a pesar de lo que yo sentía, nadie iba a parar lo que ya Dios estaba planeando hacer con ese pueblo. Hay personas que entran en 40 días con ayuno esperando una respuesta. Y Dios les habla de todo, del gobierno, de la naturaleza, menos de lo que ellos querían, ayuda. Y Dios sigue hablando muchas cosas. Pero cuando Dios se queda en silencio es el momento en que tu fe será probada, porque es muy fácil tener fe mientras estás escuchando a Dios diciéndote que sí cada vez que le pides algo. Pero no es fácil cuando Él no dice nada y tú sigues creyéndole. Cuando tú no sientes nada y te levantas a orar. Cuando no sientes cantar y Dios no te ha confirmado cuándo va a pasar, pero tú sigues cantando. Cuando estás en una plataforma y Dios te usa para sanar a todo el mundo y tú tienes que ir corriendo a meterte debajo de las sábanas porque tienes fiebre, pero sigues creyendo que Dios es poderoso. Dios va a probar tu fe y Dios te está llamando a gente a caminar por fe y no por vista. Dios primero va a llevarte a la nada para que seas fiel en la nada, para que seas justo en la nada, para que seas un hijo de Dios cuando no tengas nada y lo ames cuando no tengas nada, para que cuando tengas mucho sepas que lo que tienes fue por Él y no por ti. Aquí una mujer cananea, dice Mateo, que había salido de aquella ciudad, clamaba, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús la ignoraba. La mujer se tiró a los pies. La gente lo quería sacar del lugar. Si hubieran habido redes sociales en aquel tiempo, me imagino que hubieran acabado con el testimonio de Jesús y hubieran dicho, wow, cómo este hombre no le hace caso a esa mujer, cómo la ignora. Pero Dios se queda en silencio porque tiene un propósito mayor.
Cuando Dios se queda en silencio es porque va a hacer algo más grande que responderte. A veces tú no quieres solo oír la voz de Dios, tú quieres que Él te extienda la mano. ¿De qué vale que te pongan la mano en la cabeza y te digan, tranquila, tranquila, Dios te va a sanar? En vez que alguien te diga, sé libre de esto. Y él no le respondía ni una palabra, dice aquí. Esta mujer no le estaba hablando, le estaba gritando. Tú que me oyes, esta mujer no estaba platicando como tú oyes este podcast, le estaba gritando. Y Jesús la ignoraba, porque se trataba de una mujer en quien Dios estaba trabajando algo. Aquí voy. Los griegos son personas muy orgullosas y Dios estaba trabajándola. El silencio de Jesús era una forma de trabajarle posiblemente el ego que ella tenía. Eso fue lo que primero Dios trabajó en ella, ¿sí? Porque esta mujer, como era de alta posesión, como había hecho esto y lo otro, había orgullo oculto. Y necesitaba primero a Jehová Rafa sanar las aguas amargas para poder darle un elim. Por eso había silencio. Si en este momento hay un silencio en tu vida y no ha venido ese milagro, es porque hay una área dentro de ti que necesita ser sanada con la sangre de Jesús. Y lo único que sana es la unción del Espíritu Santo. Isaías 61, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para sanar al corazón abatido. Solo el Espíritu. ¿Y cómo vas a sanar con la unción? ¿Y cómo tienes la unción? Lee del Espíritu. Léelo. Si hay silencio, es porque Dios está trabajando en ti. Y este tema es Jehová Rafa. Te prometo que voy a grabarlo en esta semana porque sé que va a dar continuidad a este podcast. Cuando Dios se queda en silencio, sabiendo que Él te escucha, ¿cuál es tu reacción cuando tu fe te dice que Él ya te escuchó, pero no hay respuesta? El silencio de Dios atormenta, ¿sí? Atormenta porque quieres tomar una decisión y le preguntas, Señor, ¿qué camino debo tomar? ¿Qué hago? ¿Me voy o me quedo? Y Él se queda en silencio. Y un día escuché en una prédica de Kathryn Kuhlman que decía que cuando no supieras qué hacer, no hagas nada. Cuando Dios se queda en silencio, nuestra fe tiende a crecer. Somos desafiados a ignorar los sentidos para caminar por fe. Aprendemos a crecer primero para luego ir y ver la respuesta de Dios. Aprendemos a esperar en Él. Él nos observa para ver qué haremos. Si esperamos por Él o nos adelantaremos a Él. Él lo usa para probar la fe. Termino. Esta mujer, después que Jesús la ignora, la quieren echar. Jesús mismo le dice a esta mujer, mira, no voy a orar por ti porque eres griega, no mereces el milagro. No voy a orar por ti. Porque yo vine por los judíos, van a haber milagros para los gentiles cuando venga el Espíritu Santo, pero ahorita no es tu tiempo, mujer. Espérate que venga el Pentecostés y que mis apóstoles oren por ti, pero yo ahorita no. Ese era el tiempo. Aquella mujer le dijo, yo no me importa. Yo no puedo esperar 3, 4 años más, Jesús. El milagro es hoy. Sé que hay un silencio. Tengo orgullo, está bien, Jesús. Trabaja en mí antes de liberar a mi hija. Aquí está. ¿Qué tengo que hacer? Viene Jesús le dice, no voy a orar por ti. ¿Pero qué hizo esta mujer? Dice que se postró y adoró. Wow. Si alguien te dice, mira, ya no voy a orar por ti, no quiero saber de ti, ¿qué haces tú? Te apartas. Y pues yo me voy de aquí. Ella dijo, sigo adorando, que te alabas. Sigo adorando porque reconozco que no puedo vivir. Su presencia me cautivó, aunque no me haga el milagro ahorita. Su presencia, quiero adorarlo. Amo adorarle. En esa adoración esta mujer fue libre, porque en la adoración, en la alabanza, en el tiempo de intimidad, viene la sanidad. Eso es unción, ¿sí? Luego Jesús le dijo, mujer, nuevamente, te dije que no te voy a orar por ti. No voy a hacer es más, ni siquiera hay un milagro para ti ahorita, porque no hay Pentecostés, no hay Espíritu Santo ahorita en la tierra.
Y esta mujer dijo, está bien, Jesús. Y Jesús le dijo, mira, es que ahorita el pan, los milagros son para mis hijos. El pan es para mis hijos y tú ahorita no eres hija porque pues solo he venido por los judíos. Todavía no he reconciliado gentiles y judíos porque no se ha partido el velo en dos. Jesús dijo, esta mujer le dijo, Señor, y Jesús le dijo, no, el pan no es para los hijos y no se los voy a tirar a los perros. Y aquella mujer, mire, que usted a alguien le diga perra o perro, uno dije, esto está fuera de común. Jesús viene y le dice esto, pero no era porque quería ofenderla. A veces uno dice, me ofendieron, ¿cómo me trataron? Me dijeron esto. Es porque está tratando tu ego, tu orgullo. Porque va a ser de ti alguien noble como su corazón. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Esta mujer le dijo, está bien, Jesús, tenés razón. Soy una pecadora. Sí, puedes compararme con una perrita. Porque fui idólatra y adoré a otros dioses. Te fui infiel, Señor. Sí, está bien. Este es mi error, lo reconozco. Pero aún los perros se conforman con comer con la comida que cae debajo de la mesa de sus amos. Así que Jesús, yo estoy aquí y solo dame una migaja. Y eso es más que suficiente para mí. Jesús se quedó impresionado y le dice a todos los apóstoles, ¿se dan cuenta? Miren la fe de esta mujer. Mírenla. Esta mujer vino aquí con una fe que era grande, pero sale con una fe poderosa, mega fe. Jesús le dijo, se te ha concedido lo que has dicho, vete a tu casa, el milagro está hecho. Yo no sé quién Dios le habló hoy aquí, pero a mí Dios me está hablando mientras yo estoy grabando este podcast. Corazón contritos y humillados, lo que Él quiere. Y ahora sé por qué el Espíritu Santo me ha estado hablando de Jehová Rafa, porque tengo en stand-by esa prédica para continuar con las manifestaciones del nombre de Jesús. Y prometo darla, prometo grabarlo y en un live va a ser, porque yo quiero que usted esté en el live con la Biblia y usted sepa cómo ser libre de su corazón, del orgullo, cómo perdonar, para que usted pueda ser lleno de una nueva temporada, de un nuevo vino. Oro por ti donde tú estás y declaro la unción del Espíritu Santo y que te levantas en fe en medio del silencio y tú digas, Señor, te adoro, crea en mí un corazón contrito y humillado. Que el Señor te bendiga y ha sido para mí un privilegio dar el capítulo 3 de la fe. Espérate porque son 20 y apenas van por los 3. Dios te bendiga.